Compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez Esteban y en este pequeño video les estaré hablando acerca de las especializaciones del dominio apical de las células de los epitelios y también de una patología que es el síndrome de Cartagener o también conocida como síndrome de los hilos inmóviles. Así que antes de comenzar, les voy a poner un poco en contexto para que puedan entender mejor la terminología que estaremos usando más adelante. ¿Les parece? Ok. Bien, ustedes saben que dentro de nuestro organismo hay estructuras huecas, como por ejemplo nuestro esófago. Otro ejemplo, lo que le sigue, el estómago, el intestino delgado, la tráquea, los bronquios, la laringe, la faringe. A ver, ¿qué otras estructuras? El intestino grueso, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas estas estructuras, por ser huecas, se dice que el espacio central que tienen, por donde van a pasar, de repente en el caso del esófago, el bolo alimenticio, ese espacio se conoce como lumen o luz tubular. Aquí se los voy a dibujar. Aquí está, lumen o luz tubular. Todo esto. Ahora, como todo tubo, tiene que tener obviamente paredes, ¿me dejo entender? Tiene que tener algo que lo tapice por los costados. Así como de repente en la habitación nosotros tenemos un techo en la parte superior, paredes y tenemos abajo un piso que tapiza, que protege toda esta habitación. Igual, estos tubos tienen también algo que los tapiza. Pero no lo vamos a llamar piso, lo vamos a llamar epitelio. El epitelio entonces es un tejido de protección de las estructuras huecas que hay en nuestro organismo. Ahora, el piso de una habitación se compone de losetas. Ahora vámonos al epitelio. El epitelio de una estructura tubular se compone de células. ¿Me dejo entender? Ahora hagámoslo al revés. Muchas losetas forman un piso. Muchas células forman un epitelio. Ahora, estas células están reposando en una membrana que se conoce como membrana basal. Y ahora se los voy a graficar aquí. Supongamos que estas son las células y esta sería la membrana basal sobre la cual reposan estas células, y las células más la membrana basal vendría a ser pues el epitelio. Ya deben saber ustedes seguramente que las células se pueden disponer en capas. Si hay una sola capa, pues digo que es un epitelio simple. Si hay muchas capas, pues digo que es un epitelio estratificado. En otras bibliografías van a encontrar que se le llama epitelio poliestratificado, pero una vez les comento que estuve en una clase, en una ponencia de mi universidad, y me comentaron pues que decir que es poliestratificado sería caer en la redundancia, porque cuando tú hablas de poli, estás hablando de mucho, ¿no? Mucho de algo. Y cuando tú hablas de estratificado, hablas de que algo tiene estratos, de que tiene pisos, o sea que es más de una capa. Entonces, si dices poliestratificado, es como decir muchas capas. ¿Me dejo entender? Entonces, yo por eso, a partir de esa ponencia, le coloco el término de epitelio estratificado nada más. Y el tercer tipo de epitelio que hay de acuerdo a la disposición de las capas es el de epitelio pseudoestratificado. Un epitelio pseudoestratificado es el siguiente. Miren, acá tengo una célula cilíndrica, aquí tengo la membrana basal. Aquí tengo otra célula, de repente una célula cúbica, que también se sostiene de la membrana basal. Aquí tengo otra célula, otra célula, otra célula y otra célula. Y como son células de diferentes tamaños, los núcleos se van a disponer en diferentes niveles, como pueden apreciar. Al disponerse los núcleos en diferentes niveles, si nosotros observamos esto ya en un corte histológico, o sea, realmente cómo se ven los tejidos, pareciera que hay varias capas de células. Pero en realidad, como verán, solo es una capa de células, pero de diferentes tamaños. Y a ese epitelio se le conoce como epitelio pseudoestratificado. ¿Listo? Bien. Ahora, las células de mi epitelio no tienen una membrana plasmática simplemente lisa. A ver, miren, aquí están viendo en la parte de la izquierda una célula con su membrana plasmática, la parte de arriba que es horizontal, las partes laterales, verticales, y la parte de abajo que está mirando hacia la membrana basal de manera horizontal. Resulta que nuestras células van a tener unas modificaciones en su membrana. O sea que, por ejemplo, en la parte basal, estas células se pueden invaginar. A estas invaginaciones se les conocen como pliegues. Y si están en la base, se les conoce como pliegues basales. Ahora, hacia lateral, también se pueden invaginar, o sea, también se pueden meter.
Invaginación es algo que se mete, evaginación es algo que sale. ¿Me dejo entender? Y estos pliegues del costado se conocen como pliegues laterales, por ejemplo. Ahora, si yo les comento que cada parte de la membrana tiene un nombre, esto sería de la manera siguiente. La parte de la membrana que mira hacia la membrana basal se llama dominio basal. Por lo tanto, tú dirías ahora que en el dominio basal de las células de un epitelio pueden haber pliegues basales. Y por otro lado, este dominio de acá, esta partecita de la membrana plasmática que está hacia los costados, se conoce como dominio lateral. Y si tú quieres decir, ya utilizando estos términos, si quieres hacer referencia a los pliegues laterales, utilizando estos términos, tú tendrías que decir que en el dominio lateral de algunas células yo observo pliegues laterales. ¿Me dejo entender? Ahora, en algunas bibliografías, en algunas literaturas vas a encontrar que también mencionan un dominio vasolateral. El dominio vasolateral pues simplemente hace referencia a la parte de la membrana que está hacia el costado y también hacia abajo, o sea, hacia lateral y hacia lo basal. Dominio vasolateral. Ahora, lo más interesante y en lo que se enfoca nuestra clase de hoy, dominio apical. El dominio apical es la parte de la membrana que está mirando hacia el espacio de un tubo. Miren, aquí por ejemplo tengo estas células a manera de losetas formando mi epitelio. Aquí tengo el dominio apical. ¿Por qué se llama este apical? Porque está mirando hacia el centro del tubo, por así decirlo, hacia el centro de la estructura hueca. Este dominio de aquí, ¿cómo se llamaría? Exacto, dominio lateral. Y este dominio que está hacia abajo, en contacto con membrana basal, ¿cómo se llama? Dominio basal. Ya les comenté que en el dominio basal pueden haber pliegues, en el dominio lateral también pueden haber pliegues. Ahora, en el dominio apical van a haber ya no pliegues, ya no invaginaciones. En el dominio apical van a haber evaginaciones, o sea, estructuras que salen. Entonces aquí yo tengo la membrana plasmática que protruye, o sea, se evagina y forma pues esas especializaciones. Todo lo que estamos hablando son especializaciones. Un pliegue lateral es una especialización de la membrana, o sea, es una modificación de la membrana. ¿Me dejo entender? Listo. Un pliegue basal también es una especialización de la membrana. En este caso, del dominio basal. En este caso vamos a ver las especializaciones apicales, en eso nos vamos a enfocar en este video. Aquí, por ejemplo, les he graficado estas evaginaciones. Ahora, si yo les digo que estas evaginaciones tienen al centro filamentos de actina, yo estaría hablando que son microvellosidades. Si les pongo otras evaginaciones que son mucho más largas y más irregulares, estaría hablando de que son estereocilios. Además, para ser estereocilios, ojo, tienen que tener también filamentos de actina. Ahora, otra especialización del dominio apical son los cilios. Los cilios son más pequeños que las microvellosidades. Cilios. Ahora, Brigitte, supongamos que yo estoy en mi esófago. ¿En mi esófago tengo cilios, microvellosidades y estereocilios? No. La presencia de estas especializaciones del dominio apical va de acuerdo a la función que tenga ese órgano. Por ejemplo, ubícate en tu tráquea, ubícate en tus bronquios, en general en tus vías aéreas. Tú sabes que allí, en el epitelio, van a haber células conocidas como células caliciformes, porque se encargan de secretar moco. Entonces el moco, luego de ser secretado por estas células del epitelio, se deposita pues en la luz o lumen de la tráquea y del bronquio también. Pero si el moco está ahí presente, el moco no se puede quedar ahí atrapado. Tiene que haber algo que lo mueva. Ya, para eso, además de las células caliciformes que producieron ese moco, van a estar presentes también unas células con cilios, en su dominio apical obviamente. Y estos cilios lo que van a hacer es movilizar el moco hacia el exterior. ¿Qué pasa si los cilios no están presentes o no se mueven? El moco se queda ahí atrapado. Las microvellosidades, ¿dónde se encuentran? Las microvellosidades sirven para incrementar el espacio de absorción. O sea, si por aquí está pasando todos los nutrientes o el agua de repente que mi epitelio quiere absorber, entonces esta célula emite estas evaginaciones
para pues absorber todo lo que está pasando en el lumen de este intestino. ¿Listo? Listo. Entonces la microvellosidad, esto lo vas a encontrar, por ejemplo, en el intestino. Luego también vamos a tener a los estereocilios. Los estereocilios también van a tener una ubicación estratégica. ¿Por qué? Porque como son grandotes, son gigantes, entonces ellos van a tener una función de movilizar a todo lo que pase por ese tubo. ¿Y de qué tubo estamos hablando? ¿Qué tubo necesitaría algo que movilice las estructuras que pasen a través de él? Allá el epidídimo, por ejemplo. El epidídimo es un conducto, parte del sistema reproductor masculino, a través del cual van a pasar los espermatozoides. Como los espermatozoides van a estar pasando por aquí, estos necesitan a alguien también que los ayude a movilizarse. Por lo tanto, las células que forman el epitelio de este epidídimo tienen justamente estas especializaciones en la membrana apical que vendrían a ser los estereocilios. En conclusión, la ubicación de la especialización de la membrana al dominio apical de las células de un epitelio es estratégica. Las microvellosidades y los estereocilios tienen una función, los cilios y los estereocilios tienen una función mecánica, o sea, de movimiento. En cambio, las microvellosidades tienen una absorción de absorción, y no solo de absorción, también tiene una función de secreción. Listo, entonces una vez sabido esto, vamos a comentar a mayor profundidad qué son los cilios y también qué son los flagelos. Como ya les comenté, los cilios son una especialización de la membrana apical, o sea, del dominio apical, o sea, la membrana plasmática se evagina, protruye, y el centro va a tener pues una estructura que vendrían a ser microtúbulos. Ya saben que los microtúbulos son como el esqueleto o son parte del esqueleto de las células. Listo. ¿Cómo se organizan estos microtúbulos? Como pueden observar aquí, a ver, le voy a hacer un zoom para que lo aprecien mejor. Estos microtúbulos se encuentran tanto en el inicio de este cilio como formando un núcleo, por así decirlo, del cilio. La parte del inicio, donde están los microtúbulos, se conoce como cuerpo basal, porque es la base del microtúbulo. Luego de este cuerpo basal salen muchos microtúbulos, como ya les comenté, y todos estos microtúbulos que están al centro del cilio se conocen como axonema. O sea, el axonema es como el tallo y el cuerpo basal es como la raíz, así de simple. Bien, voy a hacerle otro zoom pequeño acá para que vean cómo se disponen los microtúbulos. Este es un microtúbulo, este es un microtúbulo, un microtúbulo, un microtúbulo. Y como verán, se agrupan de dos en dos en la periferia. Ya hay un par, o sea, hay dos en la parte del centro. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que contando estos de acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a decir que hay 9 dobletes de microtúbulo en la periferia. ¿Por qué 9 dobletes, Brigitte? Porque se agrupan 2 microtúbulos 9 veces en la periferia. Ya se agrupan 2 dobletes. 9 veces, 9 dobletes. ¿Dónde? En la periferia y un par central. Si yo me acerco para ver estos microtúbulos, voy a observar lo siguiente. Miren, aquí hay un microtúbulo, este es un microtúbulo que se une con otro. ¿Cómo se llama esa unión? Doblete. Brigitte, ¿qué pasa si solo hay uno? Singlete. ¿Listo? Listo. Ahora, para que los microtúbulos se muevan y para que todo el cilio se mueva, porque el movimiento del cilio es producto del movimiento de los microtúbulos, debe haber unas proteínas motoras. Estas proteínas motoras son las dineínas. Aquí están. Si lo quieres observar todo en conjunto, se dispondrían de la siguiente manera. Aquí está el par central, obviamente lo que está al centro, un par de microtúbulos, y hacia la periferia tenemos a los dobletes, que se agrupan obviamente 2 microtúbulos 9 veces. 9 dobletes de microtúbulos en la periferia. Lo que está de rojo representa pues a las proteínas motoras dineínas y como pueden observar están íntimamente relacionadas pues a los dobletes de microtúbulos porque van a mover estos dobletes y luego de moverse estos dobletes se mueve el cilio en sí. Y observen que aquí hay unas proteínas que son las que están con puntitos, estas de acá,
estas de acá, a ver, no sé si las aprecian, estas que están con puntitos, que son las nexinas. Las nexinas son el nexo entre microtúbulo y microtúbulo. O sea, las nexinas son unas proteínas que se encargan de unir a los microtúbulos. Ya, perfecto. Una vez sabido esto, aquí les he dejado pues información acerca de estos cilios. Como ya les comenté, los cilios tienen función mecánica, así como en la tráquea, que se encargan de movilizar, por eso tienen función mecánica, se encargan de movilizar al moco. También se compone de un complejo de microtúbulos dispuestos de manera uniforme, eso forma el axonema, el tallo de microtúbulos del cilio, y los microtúbulos se disponen de la siguiente manera, como ya les comenté, 9 dobletes de microtúbulos en la periferia y un par central. Luego tenemos que cada túbulo está unido por la proteína nexina. Y la proteína motora, o sea, la que genera el movimiento de microtúbulos y luego el movimiento del cilio, es la dineína. Obviamente los flagelos también se componen de microtúbulos. Ustedes saben que un flagelo, por ejemplo, lo encontramos en los espermatozoides. Los espermatozoides, para movilizarse, tienen un flagelo. Y este flagelo, su núcleo o lo que lo forma al centro, son pues los microtúbulos. Y la dineína de estos microtúbulos permite pues que se mueva el flagelo y por consiguiente el espermatozoide se movilice. ¿Ok? Listo. Bien, en la parte de la derecha les he colocado un corte histológico de cómo se ven los cilios en un epitelio. Aquí ustedes están viendo un epitelio de las vías aéreas. Este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Por qué pseudoestratificado? Ya te lo comenté anteriormente, puedes retroceder el video. ¿Por qué es cilíndrico? Porque como verás, las células que predominan son grandotas, son cilíndricas. ¿Y por qué ciliado? Porque estas células cilíndricas tienen una especialización en su dominio apical, que son pues los cilios. Listo. Seguimos, aquí les he colocado un pequeño mapita, una pequeña representación de cómo se disponen las especializaciones de membrana. Tenemos tres, como ya les comenté, cilios, lo hemos visto, microvellosidades, ya saben dónde se encuentran, estereocilios, ya saben dónde se encuentran. No se olviden, cilios, esterocilios, función mecánica, microvellosidades, absorción y secreción. Y bueno, con esto terminamos este hermoso video. El síndrome de Cartagener, o también conocido como síndrome de los cilios inmóviles, se debe a la ausencia de la proteína dineína. Si esta proteína dineína está ausente, es pues porque hay un defecto genético en los genes que codifican las proteínas, estas proteínas. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Listo. O sea, que la persona que tiene este síndrome, pues en sus genes no tiene la información para sintetizar esta proteína. Como no tiene la información, la proteína no se sintetiza y la ausencia de estas proteínas causa que los cilios se tornen inmóviles, o sea que ya no se puedan mover. Observen en la parte derecha cómo debería haber acá unido a los microtúbulos pues esta proteína dineína, la cual pues permite el movimiento, como ya les comenté y les he repetido varias veces en este video. Como aquí pueden observar que no hay estas dineínas. Como no hay, pues el cilio se torna inmóvil, se torna sin movimiento. Por eso es el síndrome de los cilios inmóviles. Ya te comenté cuál es la causa de este síndrome, pero ahora te voy a comentar cuáles son las consecuencias de este síndrome. Y las consecuencias van a tener relación a dónde se ubican estos cilios. Estos cilios van a tener tres ubicaciones. Primero, como ya te lo comenté, en las vías aéreas para desplazar el moco. Segundo, en los oviductos o trompas uterinas o trompas de falopio. Estas trompas de falopio, a ver, le voy a hacer un zoom. Obviamente, como son estructuras huecas, tienen un centro, un espacio por donde va a transitar el óvulo que ha sido eliminado por el ovario, por lo tanto, va a estar tapizado por un epitelio. Este epitelio, te comento, del oviducto es un epitelio cilíndrico simple. Y las células cilíndricas van a tener cilios. Por lo tanto, si los cilios se tornan inmóviles, este epitelio, estos cilios del epitelio cilíndrico simple se van a ver afectados.
¿Y qué es lo que pasa, Brigitte? Lo que pasa es lo siguiente. El ovocito va a necesitar pasar a través de este oviducto y llegar hacia el útero. Pero este ovocito no se desplaza simplemente pues porque tengo una cola, no, nada que ver. El ovocito se desplaza porque los cilios de las células cilíndricas del epitelio le van a pues a impulsar a través de todo el oviducto. Van a tener esa función mecánica. Al igual que desplazan al moco, ya en este caso en el oviducto, desplazan al óvulo hacia el útero. Y aquí les he puesto en la derecha una imagen de cómo se ve las células cilíndricas ciliadas, claro, de las trompas uterinas, pues se ven afectadas y por lo tanto el ovocito ya no se puede desplazar hacia el útero. Aquí está, dificultad en el desplazamiento del óvulo. Y tercer caso, tercera consecuencia de los cilios inmóviles es la siguiente. Ustedes saben que los flagelos, como ya les comenté, tienen un núcleo o tienen una composición de microtúbulos. Por lo tanto, esos microtúbulos solo se van a poder mover si está la dineína presente. Si nosotros no tenemos dineína en los microtúbulos de los flagelos, este flagelo no se va a poder mover en el caso del espermatozoide. Por lo tanto, el flagelo está afectado. Si el flagelo está afectado, el espermatozoide no se puede mover. Y si el espermatozoide no se puede mover, no hay manera de que llegue a fecundar al óvulo. Por eso, el espermatozoide no puede alcanzar al óvulo. Entonces, vamos a resumir estas tres afecciones en lo siguiente. Primero, causa incapacidad de movilizar, de eliminar al moco. ¿Por qué? Porque si no hay cilios que se muevan y por lo tanto que movilicen al moco, entonces el moco se queda atrapado en mis vías aéreas. Si el moco se queda atrapado en las vías aéreas se dilatan. El bronquio se dilata, el bronquiolo se dilata. Y a esta dilatación de las vías aéreas se le conoce como bronquiectasia. Repito, ¿cuáles son las consecuencias del síndrome de Cartagener? Incapacidad de eliminar el moco. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Bronquiectasia. ¿Por qué? Porque se dilatan las vías aéreas debido a la acumulación de moco. Segundo, la infertilidad. ¿Por qué se da la infertilidad? Porque primero, el óvulo no se puede transportar a través del oviducto, a través de la trompa de Falopio. ¿Por qué? Porque los cilios del epitelio, de las células del epitelio, no están funcionales. ¿Ok? Los cilios pues no mueven al ovocito. Y finalmente tenemos que la movilidad de la cola del espermatozoide pues se ve afectada también. Y por lo tanto no puede llegar a alcanzar a fecundar al óvulo. Esas dos causan infertilidad. Y bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias.